Los asesinos más famosos de la historia. Un viaje a la oscuridad. Yo soy la cara oculta, y hoy nos metemos en un rincón oscuro de la historia, donde viven los monstruos de verdad, los asesinos en serie. Estos individuos, con sus actos horribles, han dejado una marca que no se borra en la mente de todos, creando fascinación y terror al mismo tiempo. Prepárense, porque hoy vamos a ver la vida y las obras de 11 de los asesinos más famosos de la historia. Abróchense los cinturones, porque este viaje no lo van a olvidar nunca. Nuestra primera parada nos lleva a las calles oscuras y con niebla del Londres de 1888, en la época victoriana. Aquí, en el barrio laberíntico de Whitechapel, un fantasma daba miedo a todo el mundo: Jack el Destripador. Este asesino, que nadie sabe quién fue en realidad, atacaba a mujeres que trabajaban en la calle, destrozando sus cuerpos con una brutalidad increíble. Aunque se ha investigado mucho y hay muchas teorías, Jack el Destripador desapareció en la niebla tan rápido como llegó, y se convirtió en un símbolo de la oscuridad. Si Jack el Destripador se escondía en las sombras, Ted Bundy era todo lo contrario. Guapo, simpático y aparentemente normal, Bundy usaba su encanto para engañar a sus víctimas, normalmente chicas jóvenes de la universidad. Confesó haber matado a más de 30 mujeres en los años 70, aunque se cree que el número real podría ser mucho mayor. Ted Bundy le enseñó al mundo que los monstruos no siempre se esconden debajo de la cama. A veces pueden estar más cerca de lo que pensamos, escondidos a plena vista. En los locos años 60 apareció Charles Manson, un gurú siniestro, un manipulador que controlaba a un grupo de jóvenes perdidos y vulnerables, conocidos como la familia. En el verano de 1969, la familia Manson cometió varios asesinatos brutales en Los Ángeles, incluyendo el terrible asesinato de la actriz Sharon Tate. Aunque Manson no mató directamente a nadie, su influencia sobre sus seguidores era total. La historia de Charles Manson nos recuerda el poder de la manipulación y lo frágil que es la mente humana cuando se encuentra con un líder carismático pero muy perturbado. Meterse en la mente de Jeffrey Dahmer es meterse en un laberinto de impulsos oscuros y deseos retorcidos. Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, aterrorizó la ciudad en los años 80 con sus crímenes horribles. No solo mataba a sus víctimas, sino que también las cortaba en pedazos, guardaba partes de sus cuerpos como recuerdos horribles y hacía cosas terribles con los cuerpos. Dahmer fue capturado en 1991, cuando una de sus posibles víctimas consiguió escapar y avisar a la policía. Su caso impactó al mundo por la brutalidad de sus crímenes y la frialdad con la que los cometía. Lo diferente que puede ser la apariencia de la realidad se ve claro en John Wayne Gacy, un hombre que parecía ser un ciudadano ejemplar, conocido como el payaso asesino. Gacy, un hombre de familia que se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles y eventos comunitarios, escondía un secreto terrible. Era un depredador sexual que mató a por lo menos 33 jóvenes en los años 70. Sus crímenes fueron descubiertos solo después de que varias personas desaparecieran misteriosamente. Gacy engañaba a sus víctimas, a menudo chicos jóvenes con problemas en casa, ofreciéndoles una salida a sus dificultades, con la promesa de trabajo o dinero fácil. Una vez en su casa, ubicada en el tranquilo vecindario de Norwood Park, los torturaba, abusaba de ellos y finalmente los mataba. Los cuerpos de sus víctimas fueron encontrados enterrados en el espacio de acceso de su casa. El caso de Gacy conmocionó a todos, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la frialdad con la que los cometía, sino también por la aparente normalidad del asesino. Gacy era un hombre respetado en su comunidad, conocido por su trabajo en la política local y su participación en eventos benéficos. Su doble vida dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. La historia de Aileen Wuornos es una historia triste de abuso, abandono y violencia que terminó con varios asesinatos a principios de los años 90. Wuornos, una prostituta que trabajaba en las carreteras de Florida, mató a 7 hombres, todos clientes suyos, a los que acusó de haberla atacado o intentado violarla. Aunque ella decía que lo hizo en defensa propia, Wuornos fue declarada culpable y condenada a muerte. Su historia, que se ha contado en películas y documentales, sigue generando debates sobre la diferencia entre la víctima y el asesino. Richard Ramírez, el acosador nocturno. En los años 80, el miedo se apoderó de Los Ángeles.
La ciudad, conocida por su glamour y brillo, se vio envuelta en una sombra oscura. Cuando Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, sembró el pánico con sus crímenes brutales, sus actos no solo fueron violentos, sino también extremadamente sádicos, dejando una marca indeleble en la memoria de la ciudad. Ramírez entraba en las casas de sus víctimas por la noche, atacando a hombres, mujeres y niños. Su modus operandi era impredecible, lo que aumentaba el terror entre los residentes. Nadie se sentía seguro en sus propios hogares. Sus crímenes, llenos de violencia y sadismo, iban desde robos y agresiones sexuales hasta asesinatos a sangre fría. La brutalidad de sus actos no tenía límites, y cada nuevo crimen parecía más atroz que el anterior. Hasta asesinatos a sangre fría. Las víctimas eran elegidas al azar, lo que hacía que el miedo se extendiera aún más. La comunidad vivía en un estado constante de alerta. Al final, Ramírez fue capturado gracias a la ayuda de la gente y a unas pistas que dejó en los lugares de los crímenes. La colaboración de la comunidad fue crucial para poner fin a su reinado de terror, y a unas pistas que dejó en los lugares de los crímenes. La policía trabajó incansablemente, analizando cada detalle y siguiendo cada pista, hasta que finalmente lograron atraparlo. Su juicio, uno de los más largos y caros de la historia de California, terminó con una condena a muerte. El proceso judicial fue seguido de cerca por los medios de comunicación y el público, quienes buscaban justicia para las víctimas y sus familias. La sentencia final trajo un sentido de cierre a una de las épocas más oscuras de Los Ángeles. Ed Gein, el carnicero de Plainfield. La historia de Ed Gein es tan horrible que parece una pesadilla. Este granjero solitario de Wisconsin, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a algunos de los personajes más famosos del cine de terror. Gein, obsesionado con el cuerpo de las mujeres y traumatizado por la muerte de su madre, desenterraba cadáveres de mujeres en los cementerios, usando sus huesos y piel para hacer muebles, máscaras y otras cosas horribles. Aunque solo se le acusó de 2 asesinatos, lo depravado de sus actos y su fascinación por los muertos lo convirtieron en una figura legendaria en la historia del crimen. Conocer la historia de Pedro Alonso López es como asomarse a un abismo de crueldad y depravación. Conocido como el monstruo de los Andes, López aterrorizó a varios países de Sudamérica en los años 70, secuestrando, violando y asesinando a niñas indígenas. Se cree que pudo haber matado a más de 300 niñas, aunque solo fue condenado por 110 asesinatos. Lo soltaron en 1994 por buen comportamiento, después de pasar solo 16 años en la cárcel, y nadie sabe dónde está ahora. En los tiempos oscuros de la Unión Soviética, un monstruo se escondía en las sombras, Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Durante más de 10 años, Chikatilo sembró el terror en Rusia, asesinando y mutilando a por lo menos 53 mujeres y niños. La policía soviética, con la poca tecnología que tenía en esa época y la presión del gobierno para resolver los crímenes, tardó años en capturar a Chikatilo. Lo ejecutaron en 1994, pero el horror que causó se recuerda todavía en Rusia. Nuestra última parada en este viaje perturbador nos lleva a la mente de Albert Fish, un hombre con un gusto por lo macabro que no tenía límites. Fish, cuyo verdadero nombre era Hamilton Howard Fish, nació en 1870 en Washington, D.C. Desde una edad temprana, mostró signos de comportamiento perturbador, incluyendo el disfrute del dolor y el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Conocido como el hombre gris, el vampiro de Brooklyn o el hombre lobo de Wisteria, Fish aterrorizó a Estados Unidos en los años 20 y 30 con sus crímenes horribles, sobre todo contra niños. Su modus operandi incluía atraer a sus víctimas con promesas de trabajo o dulces, llevándolos a lugares apartados donde cometía sus atroces actos. Fish, un hombre con apariencia inofensiva que escondía una mente muy perturbada, secuestraba, torturaba, asesinaba y a veces se comía a sus víctimas. Su apariencia de anciano frágil y amable le permitía ganarse la confianza de los niños y sus familias, lo que hacía aún más difícil sospechar de él. El caso que lo llevó a la cárcel fue el secuestro y asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años que desapareció de su casa en Nueva York. Fish había convencido a la familia Budd de que le permitieran llevar a Grace a una fiesta de cumpleaños, pero en lugar de eso,
la llevó a una casa abandonada donde cometió su crimen. Atraparon a Fish gracias a una carta que envió a la madre de Grace, donde contaba con detalles horribles cómo la había matado y cocinado. Esta carta, llena de descripciones gráficas y perturbadoras, fue la clave para que la policía pudiera rastrear y capturar a Fish. Fish fue declarado culpable y ejecutado en 1936. Su juicio fue uno de los más sensacionalistas de la época, atrayendo la atención de los medios y del público. A pesar de sus intentos de alegar locura, el jurado lo encontró plenamente responsable de sus actos y fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Su ejecución marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Y con esto, criaturas del abismo digital, terminamos este recorrido por las vidas y crímenes de 11 de los asesinos más famosos de la historia. Sus historias, aunque dan miedo, nos recuerdan que hay que estar alerta, desconfiar de las apariencias y proteger siempre a los más vulnerables. No olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y dejar sus valiosos comentarios. Hasta la próxima, criaturas del abismo oscuro.